Continuamos con Foro Médico esta noche hablando del tratamiento del dolor con el doctor Roque Goitea Romero. Él es médico especialista en anestesia, analgesia y reanimación. La kinesióloga y fisioterapeuta Marlene Muñoz y la licenciada Gloria Ayala Ruiz, licenciada en nutrición, con quien vamos a continuar este segundo segmento del programa. Y por supuesto la alimentación es otro de los pilares en todo, es transversal a todas las enfermedades o todos los tratamientos que vayan a realizarse las personas, ¿no es así? Mismo, sí. Y en esto tampoco queda exento. Totalmente. Justamente el paciente, ¿verdad?, que está padeciendo ese dolor agudo o crónico requiere específicamente unos alimentos que contengan los requerimentos nutricionales necesarios para esa patología, ¿verdad? ¿Hay alimentos que exacerban un dolor o pueden exacerbar el dolor? Tal cual. Por ejemplo, nosotros tratamos mucho con los que son antioxidantes, ¿verdad?, que vendrían de las fuentes de legumbres. Le tenemos también a los frutos secos, tenemos una variedad de los vegetales, los verdes, las frutas, ¿verdad? Entonces todas estas nos ayudan para poder ir disminuyendo paulatinamente por dentro esa inflamación, ¿verdad? Que nosotros le llamamos una inflamación de bajo grado que nosotros vamos a ir disminuyendo, tratando por dentro, ¿verdad? También le tenemos a las grasas, que obviamente nos dan una mano muy importante en este tratamiento, donde lo que ellos hacen es fortalecer ese sistema, ¿sí? También le tenemos el fortalecimiento del sistema inmune también a través de la alimentación, porque el paciente es un todo, ¿sí? No es solamente el dolor, ¿verdad? De repente viene con otras situaciones también ya, una hipertensión, diabetes, de repente tiene una microbiota intestinal ya alterada, ¿verdad?, por la farmacología que ya está trayendo de hace tiempo. Claro, sobre todo si hablamos de pacientes crónicos, ¿verdad? Así mismo, tal cual. Entonces tenemos que enfatizar el todo en ese paciente, ¿verdad? Y sí, es una herramienta, es uno de los pilares fundamentales. Y la alimentación sería de acuerdo a cada cuadro que transita el paciente, o sea, cada enfermedad que transita. Es individual. Como te digo, ¿verdad?, tratamos de ver de repente lo que está pronto para poder solucionar lo que de repente más le está quejando a ese paciente, y obviamente luego vendrán los demás, ¿verdad?, los demás beneficios, como te comenté, esas enfermedades subyacentes que tiene el paciente mismo, también los problemas psicológicos que también está trayendo ese paciente. De repente ya tiene una alteración, un estrés, una ansiedad elevada. Entonces hay ciertos alimentos que ayudan también a ir bajando esa ansiedad de repente por dulce, porque el dolor en sí busca de forma, el cerebro busca paliar ese dolor, entonces se refugian en la comida, ¿sí? De repente pasa momentáneamente por minutos comiendo una comida rica en azúcar, ¿sí? De repente, buscan porque placer, baja ese momentáneo placer. Por eso claro, de repente nos encontramos con una obesidad muy marcada en un paciente, por ejemplo, con dolor, ¿sí? Pero seguramente que la obesidad también se da por el hecho, si son pacientes que no pueden movilizarse. Totalmente. El ¿verdad? sedentarismo que obviamente les impide hacer de repente una caminata común o ligera que uno le suele estar dando a un paciente, por decirlo, que no tienen esta patología, le cuesta muchísimo. Y ahí entraría la fisioterapia también, ¿no, Licen? Sí, claro que sí. Entonces, como te digo, es un trabajo multidisciplinario. Entonces, todos nos vamos a sentar a enfocarnos en el paciente y sacar de cada doctor o licenciado de su área específicamente y juntar todos nuestros conocimientos para que así el paciente llegue a un resultado óptimo. Claro. Y la fisioterapia no solamente se aboca en el tratamiento de esas 10 sesiones que el paciente trae, reditúa al traumatólogo, que es generalmente el que más me envía a los pacientes, sino que la fisioterapia se aboca mucho también en el día a día del paciente. Por ejemplo, para que me entiendas, te voy a dar un cuadro clínico, ¿está bien? Sí, perfecto. Tengo un paciente de 40 años con una hernia en la zona lumbosacra. Y es un paciente que no es óptimo para cirugía, por ejemplo. Entonces, yo tengo que enseñarle al paciente a convivir con esa lesión, con esa patología que él tiene, para que él pueda tener una vida plena y pueda realizar todas sus actividades, todas las que él quiera hacer. Y si no puede realizar, tratar de
su entorno adaptarle a él. Si él no se puede adaptar al entorno, entonces el entorno le adaptamos a él. Esos son los abanicos de posibilidades que te ofrece la fisioterapia, la rehabilitación. ¿Se puede convivir con el dolor o se puede curar el dolor? Hay veces que el dolor pasa a un estado curativo cuando el paciente empieza ya a convivir a un nivel muy inferior al que estaba conviviendo, ¿verdad? Es lo que dice la licenciada. Nosotros por separado tenemos limitaciones. Es lo que siempre se hizo con el dolor. Tratarlo de manera unipersonal. Y siempre hay límites, ¿verdad? En el caso de la licenciada Marley, por ejemplo, ella cuenta su experiencia de que tiene pacientes que son remitidos a ella. Ella tiene que realizar el ejercicio del paciente y el paciente no puede evolucionar porque tiene dolor. Ella no puede hacerle conseguir metas en la fisioterapia, hacerle alcanzar metas porque el paciente está limitado. Entonces, limita su trabajo. Ahí entramos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Yo entro con el paciente, hago intervenciones con el paciente. Esa es la intervención Sí. que está... Hago el tratamiento médico del paciente, le atenúo el olor o le saco el olor. La licenciada empieza a trabajar de otra manera y ella también Como empieza que a le educar. preparas al paciente para que pase a un segundo nivel. Totalmente. Y ella empieza a educar, a hacer esa educación continua, porque respecto a tu pregunta, ¿verdad? Es el paciente tiene una lesión, no aplica para un tratamiento definitivo, tiene que convivir con la lesión y con un dolor tolerable. Entonces quiere decir que el paciente tiene que tener cuidado, desaprender cosas que pueden hacer que el cuadro más adelante empeore si él pierde el cuidado, ¿verdad? Ciertos movimientos, cuidarse de hacer cierto tipo de ejercicios, ya no puede hacer ejercicios de impacto, tiene que hacer otras cosas. Entonces es como que dice la ciencia, es la educación del paciente para que conviva. En el ejemplo que ella contó, en un paciente que no puede ser sometido a un tratamiento definitivo, ¿verdad? Porque tiene algún otro problema de base, es cardiópata, no aplica, es un paciente de edad, representa más riesgo la cirugía que otra cosa, entonces expone su vida en un procedimiento altamente invasivo. Entonces es como que decirle, mira, vamos a tratar ese dolor que te está dejando vivir con normalidad y te vamos a educar cómo tenés que vivir de ahora más, tu nueva normalidad a partir de ahora. Y ahí empezamos con el paciente, ¿verdad? A trabajar todos, desde lo psicológico, desde lo nutricional, desde la rehabilitación, desde el tratamiento médico intervencionista, ¿verdad? Es un todo. Antes estábamos por separado y ahora estamos trabajando todos juntos, abocados en este fin. Pero eso también requiere de un compromiso del paciente, que es fundamental, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces en las áreas de las dos profesionales es la más difícil, creería yo. Totalmente. Porque contigo fantástico todo, pero cuando pasan ahí... Y ahí es donde empezamos con el gran problema cultural, ¿verdad? Justamente en Medical Tech, que es el lugar donde ahora nos estamos nucleando para trabajar, nos abrieron la puerta para poder trabajar de forma integral y sí encontramos ese problema porque es algo cultural, ¿verdad? Es algo que el paciente se niega a hacer, a aceptar y deja de entender de que las medidas generales y todas las otras áreas son más importantes que lo que yo puedo hacer como médico. Realmente es como irte al médico y decir, si bajaras de peso dejarías de tomar ciertos fármacos. Y el paciente prefiere tomar fármacos a bajar de peso. A bajar de peso, sí, ¿verdad? una solución rápida. Pero es el método más natural y le da mayores beneficios porque no existe el medicamento mágico que no tenga efectos colaterales. Totalmente. Todo tiene efectos colaterales. Bueno, ¿me permiten? Sí, Hacemos otra pausa comercial muy breve y enseguida estamos con este tema, tratamiento del dolor, esta noche en Foro Médico.